Bienvenido a nuestro canal Curiosidades Aquí. Hoy vamos a hablarte sobre la educación sexual y si esta realmente sirve o nos genera más preguntas. Saber cómo funciona la psicología y la sociedad te permitirá tener mejores interacciones y relaciones con las personas. Así que quédate hasta el final para aprender las claves de la psicología sexual para adolescentes. Si es la primera vez que estás en uno de nuestros videos, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Hacer el delicioso, pegarle al perro, correr a la coneja. Bueno, vaya que hay formas de llamar al acto sexual. La verdad, y no estamos aquí para andar dando rodeos. Tener relaciones sexuales es una actividad divertida y saludable en la medida que vayas teniendo la edad suficiente, estés preparado emocional y mentalmente y tengas las suficientes herramientas para poder vivirlo plenamente. Siempre nos han mostrado al sexo como un tabú y de esta manera se impartió la enseñanza de la sexualidad. Sí, lamentablemente, la educación en esta área ha dejado más dudas que respuestas, y esto se debe a que se ha basado en dos pilares principales, la vergüenza y el miedo. Pero para poder entender más por qué los adultos siempre se han empeñado en evadir este tema tendremos que hacer un pequeño viaje por el tiempo. ¿Estás listo para descubrirlos porque tras el tabú de la sexualidad? Sube el volumen y ponte cómodo que esto no te lo enseñan en la escuela. La curiosa historia del no tendrás sexo hasta el matrimonio. Como te he adelantado, la educación sexual siempre ha sido un tema controversial y lo sigue siendo hasta nuestros días. Padres, educadores y hasta los gobiernos se han puesto en los hombros la tarea de educar a la sociedad en el sexo. ¿Para qué? Pues es simple, aumentar o reducir la población. Más allá de los por qué el tema controversial de la educación sexual viene por un debate de larga data. Algunos se inclinan por una educación sexual más profunda en las escuelas, mientras que otros presionan para establecer límites sobre lo que los maestros pueden compartir con los estudiantes en un salón de clases. El problema no es menor, amigos. Con estas discusiones, los estudiantes a menudo pierden la información que necesitan para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. Ahora vamos un poco más en profundidad desde cuando el no es una norma en el sexo. El sexo es corrupto. A principios del siglo XIX no existía ninguna manera de formalizar la educación sexual, y en las escuelas de educación en general variaba según el lugar en donde vivías, aunque para aquel entonces ya habían sujetos que pretendían universalizar los sistemas educativos y la enseñanza. La educación sexual propiamente dicha no estaba en los programas académicos. Muchas familias vivían en comunidades rurales tranquilas y recibían información sobre sexo a través de folletos, que abordaban el tema desde una perspectiva religiosa y eran distribuidos por personas con una agenda moral. En estos folletos se advertía sobre la posible corrupción de la masturbación, y se impartía la creencia de que un estilo de vida estricto y una dieta blanda podrían ayudar a disuadir a los niños y hombres de la masturbación. Dato curioso. Algunos de los líderes de este movimiento en realidad crearon alimentos con esta intención en mente, incluido Sylvester Graham, inventor de la galleta Graham, y el Dr. John Harvey Kellogg, el inventor de los copos de maíz. La educación moral en las escuelas. En 1900 comenzó la era industrial en Estados Unidos. Hubo una gran migración desde el campo a las grandes urbes. Con este importante cambio, surgieron los temores sobre las tentaciones sexuales que ofrecían las grandes ciudades. Y así es como los de la Asociación Nacional de Educación encontraron la excusa perfecta para impartir en las escuelas la educación moral. Chicago fue pionera en formalizar la educación sexual en sus escuelas públicas en 1913. Desafortunadamente, se encontró con bastante resistencia. Lógicamente, la Iglesia Católica puso el grito en el cielo de inmediato. De hecho, el superintendente se vio obligado a renunciar a esta idea después de que la Iglesia Católica hiciera campaña contra la nueva iniciativa de educación, que finalmente se abandonó. Lo cierto es que antes de esto debías rebuscártelas. Tu padre te daba una breve lección antes de la noche de bodas y si te quedaban dudas, pues te las arreglabas por tu cuenta porque de eso no se habla.
No fue hasta la Primera Guerra Mundial que la educación sexual vio algunos avances. Esto vino como consecuencia de un problema de salud pública. El Congreso aprobó la ley Chamberlain en 1918 para proporcionar educación sobre la gonorrea y sífilis a los soldados. En la década de 1920, alrededor del 20% al 40% de las escuelas tenían programas de educación sexual. Hasta aquí, ¿qué te parece el video? ¿Conocías estos datos? Coméntanos qué opinas y no olvides darle like a nuestro video. El SIDA pone al mundo en alerta. Las disputas sobre la educación sexual no frenaron. Entre los reproches de los conservadores y la liberación sexual durante las décadas de los 60 y 70 pasó mucha agua bajo el puente. Pero en la década de 1980, el SIDA lo cambió todo. La rápida propagación del VIH y el SIDA alarmó a los estadounidenses, especialmente en un momento en el que aún no existían tratamientos médicos efectivos, y provocó un renovado interés en programas sólidos de educación sexual. Allá por 1993, 47 estados ordenaron que se impartiera educación sexual para los estudiantes. Esto significó un cambio monumental. A medida que los programas de educación sexual se expandieron por todo el país, curiosamente, los adolescentes tenían menos sexo y las tasas de natalidad disminuyeron significativamente. ¿Por qué no funciona la educación de la abstinencia? Pero una educación basada en la prohibición nunca va a dar buenos resultados. El hecho de abstenerse ha implicado en Estados Unidos grandes cantidades de dinero invertidas en prevención de embarazos. Desde 1996, el Congreso ha gastado más de 2.100 millones de dólares de los contribuyentes en programas de abstinencia hasta el matrimonio. Y a pesar de una breve recesión en la inflación durante la administración de Obama, ese flujo constante de dinero continúa hasta hoy. Para comprobar si las fórmulas educativas actuales estaban funcionando, los investigadores compararon los fondos federales de Estados Unidos para la educación sexual y las tasas de natalidad en adolescentes entre 1998 y 2016. El resultado de esta investigación terminó por demostrar que la financiación de la abstinencia generaba tasas más altas de nacimientos de adolescentes en aquellas áreas que son más conservadoras desde el punto de vista político. Esto sugiere que la financiación de la abstinencia no solo es una política ineficaz, sino que también puede tener efectos adversos. No le temas al sexo. La adolescencia es para todos una etapa de cambios, de descubrimientos, de impulsos y de errores. Aquí formarás los cimientos de lo que serás después. Durante siglos, la única preocupación en materia sexual se centraba en la reproducción y todas las otras vertientes eran obviadas por motivos religiosos, sociales o simplemente culturales y de falta de desarrollo. Si has llegado hasta aquí, notarás que los años pasan y aún en nuestros días cuesta hablar de sexo. Muchos padres y los mismos adolescentes cuestionan la educación sexual actual, afirmando que son muy limitados los recursos o no cubren temas como anticonceptivos, riesgos de embarazo, ETS, aborto, consentimiento, porno, LGBTIQ+, e infertilidad. Tu despertar sexual no debe pasar por alto la salud sexual, y para que goces plenamente de tus primeras experiencias, debes tener un acercamiento positivo y respetuoso hacia esto. Y no olvides hacer valer tu persona en la práctica de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantengan los derechos sexuales de todas las personas, deben ser respetados, protegidos y cumplidos. ¿Crees que es correcto que se impartan estos tipos de conocimientos en las escuelas secundarias? Coméntanos qué opinas y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta el próximo video.